Bueno, ahora mismo estamos en compañía ya del propietario de la empresa Guaraní Envío, de Domingo Sandes. Él nos va a comunicar y nos va a poder informar mejor de todo lo que está ocurriendo en este momento y a ver si cómo pueden concurrir la gente aquí en el depósito para que puedan venir a buscar sus cosas o lo que se pueda hacer ahí en Paraguay. Sí, buenas tardes. Voy a poner a conocimiento de la gente que la empresa Guaraní Envíos está tropezando por un problema financiero y estamos tratando en lo posible y en la brevedad posible, ¿verdad?, de poner todo en condiciones y llamando a la gente lo que enviaron los paquetes desde el mes de marzo, abril y mayo y junio. Entonces, para poder ir entregándole, incluso nosotros le estamos llamando y poniendo a conocimiento el problema que estamos atravesando, de tal forma para poder ir paliando el problema que tenemos aquí en Málaga. Y por el otro lado, sí que los paquetes que están en Paraguay, hay un compromiso que estamos pactando con gente de la asociación y vecinos, ¿verdad?, para poder sacar el contenedor en Paraguay. Hay un procedimiento que se hace, es un poco lento, pero vamos a solucionar para la tranquilidad de la gente en Paraguay que esos contenedores que están ahí se van a sacar. Y vamos a empezar, por ejemplo, aquí por las cajas. Las cajas aquí se pueden venir a retirar entonces. La gente que puede venir tiene que venir con la factura en mano. Y sí, la gente que vienen a medida que nosotros estamos llamando, están viniendo como pueda a recoger los paquetes y tienen que tener presentes sus facturas para poder arreglar con ellos en forma pacífica, ¿verdad?, los inconvenientes que tenemos con los paquetes. Pero estamos llamando nosotros y pausadamente están viniendo la gente y están retirando sus cosas. Y de momento es todo lo que puedo aclarar. ¿Hasta cuándo se puede venir, Domingo? Y no tengo todavía un tiempo determinado. Hasta que terminen los paquetes aquí dentro, esto vamos a ir limpiando y entregando los paquetes a la familia. ¿Y las cosas allá de Paraguay, cómo se van a hacer? ¿Qué procedimiento? O sea, ¿qué es lo que realmente hace falta ahí ahora mismo? Lo que hace falta ahí es un dinero que nos están pidiendo la aduana por la estadía que tenemos ahí, más o menos 2 a 3 meses. Pero eso justamente lo que estoy diciendo, que hay un compromiso que estamos haciendo, un esfuerzo importante también que están haciendo la asociación conjuntamente con la aduana del Paraguay, también están viendo esa manera de poder quitar el contenedor allá y están dando ya también un esfuerzo importante, ¿verdad?, cosa que en esta semana o la otra ya vamos a tener una respuesta para esa gente que están allá en Paraguay. O sea que aquí la gente que viene, por ejemplo, es difícil que venga a que se le devuelva el dinero, por ejemplo, por el momento, ¿verdad? Bueno, el dinero estamos haciendo de acuerdo a nuestra posibilidad, ¿verdad? A veces cuando no tenemos, por supuesto que aclaramos con la gente y luego en un momento le damos el dinero, lo que justifica el pago de los paquetes. De las facturas. Pero de momento todavía no estamos dando a 100% todo porque es una cosa que nos surgió muy rápido. Y para terminar, Domingo, ¿querés decirle algún mensaje a la gente? Porque si realmente ahora mismo se quiere movilizar la gente y todas esas cosas, y yo entiendo que vos también querés hacer pacíficamente las cosas, ¿verdad? Que ellos quieren en este momento ahora, que tienen todo su derecho, ¿verdad?, de manifestarse y querer hacer público todo eso. Entonces, si a vos te interesa ahora mismo, tenés la oportunidad para poder decir un mensaje a toda esta gente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que realmente vos querés. Nosotros, la familia Guaraní Envío, estamos muy agradecidos antes que nada de la gente, ¿verdad?, porque ponen todo también el empeño y esa confianza por nosotros todavía, cosa que tuvimos un fracaso, ¿verdad? Pero yo les digo a todos ellos, a los clientes, que para nosotros también es una familia más, ¿verdad?, que vamos a tener una entrega de todos los paquetes que está en Paraguay a totalidad. Vamos a entregarle a ellos sin problema eso, porque ese es el compromiso que estamos ahora atravesando con otras gente, con otras entes, y
los paquetes que tenemos aquí en el depósito estamos entregando también a los clientes, ¿verdad? Con un compromiso, con un, vamos a decir en este caso, con un diálogo de por medio para poder arreglar pacíficamente todo. Y yo le digo a la gente que no hay necesidad de movilizarse, porque hablando podemos arreglar muchas cosas, no hay necesidad, sin embargo, si hay una movilización ya es otra cosa, ya podemos movernos de otra forma y se me imposibilita hacer en condiciones mi tarea, cosa que la tarea que estoy haciendo es entregar los paquetes y arreglar las cosas en Paraguay. Muchas gracias.